Hey people, ¿qué más? ¿Cómo van? Bueno, para este video lo hago porque veo que hay mucha gente por ahí en redes sociales que a raíz de la escalada de 4.500 pesos del dólar están o señalando al gobierno entrante Petro, es que Petro, los izquierdistas, o están señalando al gobierno saliente de Iván Duque, el gobierno más nefasto que ha existido en este país. Y en realidad ni Petro ni Duque tienen nada que ver, o si tienen algo que ver, es muy, muy poquito, ínfimo lo que tienen que ver con la escalada del dólar a 4.500 pesos. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a trasladarnos al año 2018. 2018 venía la economía del país y la economía del mundo muy bien, tranquila, contenta. Hasta ahí, normal. Llegamos al año 2019. ¿Qué pasó en el 2019? Numeral pandemia, covid.com. ¿Qué sucedió con la pandemia? Nos encerraron a todos. Al encerrarnos a todos, incluyendo comerciantes, constructores, industriales, empresas, gobiernos, todo el mundo, eso fue un frenón en seco para toda la maquinaria económica del mundo entero. Entonces veníamos a un ritmo de producción de bienes y servicios X y la pandemia básicamente la tira al piso. Entonces, una vez que los gobiernos empiezan a superar la crisis del COVID-19, que la gente ya puede empezar a salir a base de confinamientos, de vacuna, de toques de queda, entre otras medidas, entonces los gobiernos que dicen, hombre, esta pandemia nos paró en seco, necesitamos reactivar la economía para que las consecuencias no sean peores y una de las formas de activación de la economía es incentivar el consumo, es decir, que la gente empiece a comprar productos, empiece a comprar servicios para que la economía y el dinero vaya fluyendo y vaya circulando. Pero hombre, si es que venimos de un momento donde todo el mundo guardó la plata, la economía se asustó, entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Inyectan dinero a la economía, es decir, empiezan a imprimir más dinero y esa impresión de dinero hace que se inyecte liquidez al mercado y al inyectarse esa liquidez al mercado, entonces la gente de alguna forma, pues entre comillas, se puede decir que el consumidor se siente rico, siente que tiene más dinero, por ende consume más. Al consumir más, los vendedores, los de retail venden más y al de retail vender más, entonces le compra más al productor y así se acelera el ciclo económico, ¿cierto? Hasta ahí, normal. ¿Cuál es el asunto? Que esta medida de inyectar liquidez es buena en un periodo corto, pero es mala en un mediano y en un largo plazo. ¿Por qué? Porque si hay mucho dinero en circulación, entonces aumenta la demanda de bienes y de servicios. Al aumentar la demanda de esos bienes y de esos servicios, entonces aumenta el precio de esos bienes y de esos servicios. Y eso tiene un nombre y se llama inflación. Como hay tanta gente comprando, entonces, entre comillas, podría decir uno que, digamos, el vendedor dice, ah, no, pues como antes tenía 5 clientes y ya tengo 15 clientes, entonces lo que vendía antes a 10.000 lo puedo vender a 13.000 para ganarme una platica extra. Entre comillas, así es como funciona el fenómeno, pero obviamente pues hay un análisis ya económico mucho más fundamentado, pero así pues como a grandes rasgos lo que se podría concluir, ¿cierto? Entonces, estamos digamos ya entre el año 2020, 2021, finales del 2021. Los gobiernos le metieron billete con un berraco a los mercados. Y eso no se limitó solamente a Latinoamérica, en el caso especial Colombia, sino que lo hizo también el gobierno de Estados Unidos, lo hicieron los gobiernos europeos, lo hicieron los gobiernos asiáticos, ¿cierto? Hacia finales del 2021, las economías iban repuntando muy bien, inclusive vimos tasas de crecimiento de los productos internos brutos de los países
por encima del 3%, por encima del 4%, inclusive Estados Unidos cerró con una tasa de crecimiento cercana al 5%. ¿Eso qué quiere decir? Maravilloso, estamos creciendo, la economía se está desarrollando, pero teníamos un pecado y fue el de el billete que se le metió de más al mercado, ¿cierto? Entonces, eso generó inflación y ya es el fenómeno que estamos viendo hoy. Ya en la mitad del 2022 estamos viendo ya un fenómeno inflacionario generalizado en el mundo entero porque todos tuvimos que hacer el de meter billete, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacen entonces los gobiernos centrales para coger esa inflación que se está descontrolando? Ya los precios están subiendo muchísimo, el costo de vida se le está empezando a hacer más caro a los consumidores, a las personas, a los habitantes de los países y los salarios no han subido para igualar ese costo de vida que se hace más caro. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos centrales? Algo que se llama incrementar las tasas de interés, y cuando incrementan las tasas de interés quiere decir que el dinero se vuelve más caro, es decir, lo que usted compraba antes con la tarjeta de crédito que pagaba, un ejemplo, pagaba un interés de 10.000 pesos, ya no va a pagar 10.000 pesos de interés, sino que va a pagar 13.000 pesos de interés, ¿cierto? Entonces, al volverse el dinero más caro porque la tasa de interés, los bancos centrales la elevan, ¿eso qué quiere decir? Que el consumidor se va a inhibir al gasto, es decir, el celular que usted quería comprar ya no lo va a comprar porque le va a salir más caro si lo compra con su tarjeta de crédito. Entonces, el consumidor deja de gastar y al consumidor dejar de gastar, entonces ya los precios se empiezan a estabilizar. El precio de los bienes y servicios empieza a bajar. Esa es una o tal vez la principal medida, una de tantas medidas, y en este caso podríamos decir que la principal medida que tienen los gobiernos y los bancos centrales para bajar los niveles de inflación y que los costos de los bienes y los servicios vuelvan a estabilizarse nuevamente, ¿cierto? Pero parece que acá estamos hablando desde del dólar. ¿Eso qué tiene que ver con el dólar? Muy sencillo. Entonces, ¿qué sucede cuando los países empiezan a bajar las tasas de interés? ¿Qué sucede cuando los países suben las tasas de interés para bajar el fenómeno inflacionario? Resulta que en todo el mundo hay capitales, hay fondos de inversión que tienen muchísimo billete, mucho billete, exagerado billete. Esos son los que mueven el mundo y mueven la economía del mundo. Gústele al que le guste y gústele o no le guste al que no le guste. Bueno, esos fondos de inversión y esos capitales son literalmente los que mueven la economía del mundo, ¿cierto? Esa gente o esos fondos que hacen normalmente buscar buenas tasas de rendimiento sobre su dinero. Es decir, ellos están buscando inversiones en el mundo donde ellos pongan su dinero, entonces ellos le dicen al gobierno X, si yo le pongo mi dinero, ¿usted qué tasa de retorno me puede dar sobre la inversión que yo haga? Ah, yo le puedo dar el 2%, listo, y se van para donde el gobierno Y. Gobierno Y, ¿usted cuánto me puede dar? Ah, yo le puedo dar el 2.5. Entonces, no, este me da me da 0.5% más de rendimiento, me voy para donde este fulano, ¿cierto? Así más o menos es como funciona el asunto del flujo de capitales en el mundo. Entonces, cuando los gobiernos elevan tasas de interés, hay algo que los gobiernos tienen y son los bonos de los estados, los bonos del tesoro, que son inversiones de muy bajo costo, de muy bajo riesgo, perdón, muy bajo riesgo, pero que en condiciones normales tienen también una tasa de rendimiento muy baja, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque una de las leyes de la inversión y de la economía es a mayor riesgo, pues mayor rendimiento, menor riesgo, menor rendimiento.
¿cierto? Acá estamos ante un fenómeno que es la inflación, entonces mayor tasa de interés, pero conservando el nivel de riesgo. Entonces, ¿qué hacen los fondos de capital? Dicen, hombre, ve, en estos gobiernos están subiendo la tasa de interés, yo me voy a captar esa tasa de interés que se me va a representar a mí en una tasa de retorno mayor, saco mi capital de acá y me lo llevo para allá, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde sale ese capital? Normalmente sale, por ejemplo, de los países, las economías emergentes salen de allá. ¿Por qué? Porque los países emergentes, en este caso como Colombia, tienen condiciones sociopolítica económicas que le representan, por decirlo así, un mayor riesgo a esos capitales a pesar de los retornos que le puedan dar. Entonces, si en Estados Unidos o en Europa me dan una mejor tasa de rendimiento, yo saco mi dinero de esos países o de esas economías emergentes. Listo, entonces ahí ya vemos una primera migración, una primera salida de capital, de dinero de un país como Colombia. Ahora, esa plata obviamente está en dólares o en euros también, pero principalmente en dólares. Entonces, al salir todos esos dólares del país, ¿qué sucede? Escasea el dólar en Colombia. Y al empezar a escasear el dólar, pues el principio de la oferta y de la demanda, como la oferta del dólar baja, entonces su precio se va a incrementar, ¿cierto? Entonces es una de las razones por las cuales el precio del dólar empieza a subir. ¿Dónde está Petro? ¿Dónde está Duque? Pues hasta el momento no lo he visto por ninguna parte. Listo. Bueno, vamos a lo otro. Resulta que además del bendito COVID, pandemia, inflación y los fenómenos que ya vimos, al bendito loco de Putin le dio por invadir Ucrania y por armar allá semejante bololoy. Entonces, como armó ese bololoy allá, entonces sometió la economía del mundo a una incertidumbre, porque resulta que Rusia es un jugador muy importante y tal vez uno de los más importantes del mundo en cuanto a la producción, y es quien surte la mayor parte de Europa en hidrocarburos y sobre todo gas. Entonces ahí sucede lo mismo. Este man prendió el parche con Ucrania, puso en el ojo del huracán, puso los hidrocarburos, el petróleo y el gas. Entonces, ¿qué sucede? Como eso es un sector industrial también tan grande que capta mucho dinero de los fondos de inversión en el mundo, entonces la inversión ahí se vuelve volátil. Al volverse volátil, los fondos de capital hacen exactamente lo mismo. Salen de ese sector hasta que el parche no se calme, hasta que Rusia ya no deje de meterle el palo al avispero. Y mientras eso sucede, entonces estos fondos y estos dineros migran también a buscar inversiones que le representen menos riesgos. ¿Qué tipo de inversiones van a buscar? Por ejemplo, van a buscar otros commodities, como por ejemplo el oro, los metales preciosos, que por excelencia son las inversiones o los activos, lo que se llaman activos refugio, que es cuando hay crisis, los dineros, los capitales se van hacia esos activos refugios porque tienen menos riesgo. Entonces se van a comprar esos metales preciosos, o también se van a buscar divisas. Y una de las divisas por excelencia, que también se podría decir que es un activo refugio, es el dólar. Entonces, imagínense todo ese billete saliendo de inversiones petroleras y en gas, que básicamente Europa funciona a partir del gas natural. Entonces imagínense todo ese billete saliendo de allá y yéndose a comprar dólares, ¿cierto? Para refugiarse en una moneda como la es el dólar. Entonces, claro, como hay
tanta gente, mejor dicho, no tanta gente, fondos de inversión con tanto billete comprando dólar, entonces acaban de agravar la situación porque acaban de hacer que esa moneda escasee mucho más en el mundo, especialmente en economías y en países como el nuestro, como Colombia. Entonces vemos que el fenómeno no solamente sucede acá en Colombia, sino en México, en Chile, en Perú, en Brasil, porque todos los dólares que habían en esos países, todos estos fondos de inversión los están empezando a captar, bien sea o para refugiarse o para comprar bonos en los países desarrollados que están subiendo tasas de interés. Listo, entonces no, ojalá, espero me haya hecho entender, pero básicamente esa es o esas son las razones principales por las cuales el dólar está subiendo tanto en Colombia y nada o poco tiene que ver con Petro y con Duque. Listo, entonces, economía de Coquito, un abrazo muy especial y nos veremos por ahí o en los comentarios. Listo, picos, abrazos.